Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre, para mí es una alegría estar llegando a vuestros hogares con la palabra de nuestro Dios. Qué maravilla es este tiempo que Él nos concede por su gracia y misericordia. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos apocalípticos. Por eso estamos cada vez hablando de la palabra del Señor, para que el pueblo de Dios se acerque al Señor, vuelva al Señor y que pueda estar sirviendo al Señor en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a duda, por todos los hechos que están ocurriendo en todo el mundo, nos están indicando que la venida de Jesús está cada vez más cerca. Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, así que debemos estar preparados para recibir al Señor con gozo en nuestros corazones. Y estamos compartiendo por eso el poder de Dios que está en cada uno de los cristianos, de los creyentes, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El poder de Dios está en nosotros. Estamos viendo por eso, porque el poder de Dios obra en aquellos que recibieron a Cristo. El poder de Dios, el poder de la resurrección, como hemos compartido, en primer lugar, tiene que ver con aquellos que estamos muertos. ¿Qué muerte significa en la Biblia? Separación. Cuando Dios le dijo a Adán que no debe comer el árbol del ciencia del bien y del mal, porque el día que comiere ciertamente morirás. Y eso ocurrió. El hombre se apartó de Dios, se ocultó entre los árboles del huerto. Y estamos compartiendo que el hombre no puede huir de la presencia de Dios, porque Dios está en todo lado. Pero el engaño del pecado hace que el hombre piensa que está y que puede huir de Dios, que puede esconderse de Dios. Esta es la realidad de condición del hombre. Por eso vamos a ver ahora el poder de la resurrección. Lo que dice la Biblia, la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Vamos a estar leyendo la palabra para que veamos nosotros el poder de Dios que obra en todos aquellos que recibieron a Cristo. Pero para que podamos ver nosotros, para que el poder de la resurrección, para que el poder de Dios pueda obrar en una persona verdaderamente, uno tiene que haber una entrega total al señorío de Cristo. Tiene que dejar totalmente la vieja vida y comenzar una nueva vida. Por eso dice morir al pecado, para vivir para Dios en Cristo Jesús. Significa apartarse totalmente del pecado. Es reconocer que la vida que está viviendo no está bien, no es correcta. Por ejemplo, yo llegué a un punto de mi existencia que pensaba que lo que yo estaba viviendo tanto mal me estaba haciendo a mi cuerpo, tantos daños a esas personas por el pecado, por vivir en esas situaciones, que ya no quería vivir más de esa manera. Estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. No quería vivir de esa manera. Y por eso el Señor estaba obrando en mí, mostrándome mi verdadera condición. Y por eso me entregué totalmente al Señorío de Cristo. Me aparté totalmente del pecado, porque Dios obró en mí. Ese morir a la vieja vida, es morir al pecado. Fíjense en que estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero qué bueno que cuando volvemos a Dios, morimos al pecado y nos acercamos a Dios. Fíjense la diferencia. Antes que por causa del pecado estamos separados de Dios. Ahora nos acercamos a Dios y estamos separados del pecado, porque hemos nacido en una nueva vida. Por eso, para que haya un muerte al pecado, uno debe reconocer y debe dejar totalmente esa vieja vida. Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás bendición.
Bendecirá a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham tenía que dejar todo. Su tierra, su parentela, la casa de su padre. Todo tenía que dejar. Para recibir las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Otro ejemplo para que veamos nosotros, para que el poder de Dios pueda obrar totalmente en nuestra vida, debe haber una entrega total. Si leemos Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, solamente menciona, usted lo puede leer, pero va a ver, dice que este hijo pidió los bienes a su padre y se apartó y fue a una ciudad lejos y malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando estaba apacentando cerdos y deseando comer la algarroba de los que comían los cerdos y nadie le daba, volvió en sí, recién volvió en sí. Y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volveré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Recién cuando volvió en sí, que vivió una vida separada de Dios, separada, dejando todo, vivió una vida, perdió su tiempo, perdió su dinero, perdió absolutamente todo. Y estaba en la condición que para un judío apacentar cerdo y desear comer las algarrobas que comían los cerdos era lo más bajo que podía haber. Y allí tomó la decisión, volvió en sí y decidió volver totalmente al Padre. Ese es un arrepentimiento, ese es volver de verdad a Dios. Por eso el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15 dice, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Es volver totalmente a Dios para que el poder de Dios pueda obrar en tu vida y pueda tener una vida nueva en Cristo Jesús. Dice la Biblia, la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Del verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, que hemos muerto al pecado. Significa separado. Ya no hemos separado el pecado. Ya no practicamos el pecado. Ya no hemos muerto. O sea, significa separación. Nos hemos separado. ¿Cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto ocurrió cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Fíjense, he muerto al pecado, o sea, me he separado, he dejado. He muerto, eso significa he muerto. Y nos identificamos juntamente con Cristo. Y he sido, se dice, sepultado y hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está hablando del poder de la resurrección, del poder de Dios. Tenemos que saber que la vida cristiana es el milagro más extraordinario que tiene que ver con la eternidad. Es un milagro que Dios opera por el poder de la resurrección. Nosotros hemos resucitado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. Esta era nuestra condición. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo el poder de Dios puede resucitar, producir una nueva vida
en las personas que reciben a Cristo. Por eso solamente aquellos que aceptan a Cristo pueden tener la vida nueva, pueden resucitar a una nueva vida por el poder de Dios, por el poder de la resurrección que opera en la vida de todo cristiano que ha recibido de verdad al Señor Jesús y que ha nacido de nuevo. Por eso la verdadera conversión se da en aquella persona que se entrega totalmente al Señor. Por ejemplo, hay personas que viven situaciones límite, que están a punto de quitarse la vida, que ya están y son las que realmente se entregan de verdad, sin reserva, al señorío de Cristo. Y nacen y Dios opera por su poder una nueva vida en todos aquellos que reciben de esta manera al Señor Jesús. Y son los que viven en santidad y viven para agradar al Señor. Y más en este tiempo profético que estamos viviendo. No queda tiempo para... Por eso, fíjense lo que dice la Biblia, porque juntamente con Cristo hemos sido, que en el bautismo de Cristo, como dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo. A veces que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es el poder de Dios, la gloria del Padre, el poder de la resurrección que obró en nosotros una nueva vida. Por eso habla acá del bautismo, fíjense, el bautismo que es una instrucción totalmente. Por eso que el bautismo en agua tiene que ser por inmersión, para que refleje esta realidad de simbolismo que tiene, que es de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Por eso las personas cuando se bautizan se introducen totalmente en el agua, que está hablando que murió una vieja vida y al salir el agua resucitó a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso por supuesto está hablando de un hecho que ya ocurrió en la vida de toda persona, de todo cristiano que ha recibido a Cristo en su vida. Por eso el bautismo en agua está simbolizando y está declarando un hecho que ya ocurrió en la vida de toda persona que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso el bautismo está hablando de un hecho previo, de una realidad previa que ha ocurrido en la vida de una persona. O sea, si no hay una realidad previa, el bautismo es un baño público, no tiene ni un valor. Y esto es fundamental. Por eso las iglesias pueden llenarse de personas que se bautizaron, pero probablemente no nacieron de nuevo. Si no tienen a Cristo en su vida, si no han muerto al pecado y no tienen vida resucitado con Cristo Jesús, si no recibieron totalmente a Cristo como su Señor y Salvador. Por ejemplo, hay personas que pueden vivir una vida haciendo cosas para obtener lo que no existe en su vida. Son aquellas personas que, por ejemplo, no recibieron afecto, no recibieron amor, sino rechazo, carecen, ellos no tienen para dar, pero demuestran con sus hechos una realidad que en ellos no existe. Son las personas que necesitan sanidad del alma, son las personas que han sido maltratados cuando fueron chicos, rechazados por sus padres, es lamentable a veces por la ignorancia. Y hay personas que llegan a la madurez y parecen buenas personas, pero después se quitan la vida, por ejemplo, se suicidan. Porque hay un rechazo, hay una falta de amor que es insoportable en su vida interior. Solo Cristo puede liberar y restaurar. Cristo vino para eso, para que resucitemos a una nueva vida. Por eso el poder de Dios obra en nuestra vida. Dice así, por ejemplo, Efesios capítulo, vamos a estar leyendo Efesios capítulo 2, en la palabra del Señor. 2 capítulos 5 y 6 dice el Señor. Fíjense lo que dice la palabra. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, no hay mérito alguno
Ninguna persona podrá justificarse jamás por su mérito. Nada, solo por gracia. Dice, juntamente con Cristo nos resucitó. Dice, fíjense, juntamente con Cristo nos resucitó, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos resucitado cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a una nueva vida en Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es un milagro extraordinario. Ese es en el sentido espiritual. Por eso el hombre natural, como dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, pues se ha de discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Ese es el milagro espiritual, es el poder de la resurrección que obró en nosotros una vida espiritual. Por eso nosotros volvemos a Dios y podemos invocar a Dios como nuestro Padre de verdad y decir, Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, por el pan de cada día. Gracias, Padre, por lo que puedo disfrutar cada día. Este es el milagro más extraordinario. Por eso podemos decir que el poder de la resurrección obra entonces en aquellas personas que reconocen su condición y que se entregan totalmente al señorío de Cristo, que reconocen su condición y dejan el pecado para acercarse de verdad a Dios. Son aquellos que realmente vuelven de todo corazón a Dios. Allí opera el poder de la resurrección y nace una nueva vida en Cristo Jesús, y una vida que tiene que ver con la eternidad. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que pueda aprovechar esta oportunidad y pueda recibir a Jesús en tu vida. Yo quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias. Yo reconozco mi condición de pecador, Señor. Yo me vuelvo a ti de todo corazón, Señor. Dejo la vieja vida. Quiero seguirte solo a ti, Señor. Perdona mi pecado. Y quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Quiero resucitar a esta vida nueva, a esta vida espiritual, de una relación contigo, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.